Bueno, lo primero, darle la bienvenida, presidente, por su reincorporación. Y dos cosas. Usted llegó a un acuerdo con el ministro Ábalos sobre los temas sobre los trenes, pero parece que ese acuerdo ha sentado muy mal en las zonas afectadas. Han dicho que no les parece bien, que van a seguir las protestas. No sé si hay alguna posibilidad de seguir negociando o esto es lo que hay y ya está. Eso por un lado. Y por otro lado, con esa posible candidatura para los Juegos de Invierno, usted ya ha dicho que tendrían que ser en igualdad de condiciones, pero ¿cómo está ese tema? ¿Se está negociando? ¿Se va a presentar próximamente al Comité Olímpico? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo están esas negociaciones? Primera cuestión. El acuerdo con el ministro Ábalos me parece un excelente acuerdo. Y segunda cuestión, el malestar de los alcaldes lo entiendo perfectamente, pero estoy convencido de que con el paso del tiempo ese malestar se disolverá y pasará a convertirse en satisfacción y en acuerdo. Le hablo en términos positivos de la actitud del actual Gobierno de España, porque lo cierto es que Aragón lleva mucho tiempo reclamando que las líneas ferroviarias que transcurren entre dos comunidades autónomas, en este caso entre Aragón y Cataluña y entre Aragón y Valencia, debe asumirlas enteramente el Ministerio. El Gobierno anterior, el Gobierno del Partido Popular, se negó en redondo a que algunos trenes intercomunitarios los pagara directamente el Ministerio de Fomento y ha tenido que hacerse cargo de su financiación de manera absolutamente impropia al Gobierno de Aragón, y es este el primer Gobierno y es este el primer ministro que asume que la financiación de esos recorridos la debe realizar el Gobierno de España. ¿Qué es lo que plantea el Gobierno de España? Que a partir de ahora, no solo en Aragón, sino en todo el territorio nacional, se va a producir un reajuste en cuanto a la movilidad. Que no quiere decir en modo alguno que se esté destrenificando la península o que se esté acometiendo ningún tipo de trenicidio ni nada por el estilo. De hecho, en Aragón, parte de los proyectos más importantes que reivindica el Gobierno tienen que ver con el ferrocarril, el corredor cantábrico mediterráneo, el Canfranc, la autovía ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. Esos son proyectos absolutamente fundamentales para nuestra logística. ¿De qué se trata por parte del Ministerio? Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ello. Se trata de que la movilidad se acomode a criterios de sostenibilidad y a criterios de comodidad y calidad en la prestación del servicio para los usuarios. Parece bastante difícil de explicar a la opinión pública que se mantengan trenes en los que apenas viajan dos personas por tren. Apenas viajan dos personas diarias, costándole al erario público y, por tanto, a los contribuyentes muchísimo dinero. ¿De qué se trata? ¿De suprimir el servicio para los ciudadanos? En absoluto. Se trata de darles un servicio incluso mejor del que tienen en este momento, pero que sea un servicio sostenible desde el punto de vista económico y que sea un servicio, en definitiva, acomodado exactamente a la demanda que ese servicio tiene, que en los asuntos de los que estamos hablando es una demanda muy reducida. ¿Cuál será el resultado final? Un servicio mejor que el actual. A partir de ahora, el Gobierno de Aragón y el Ministerio vamos a hablar con los alcaldes, vamos a dedicarle mucho tiempo a hablar con ellos, a negociar con ellos, a incorporarlos al proyecto. Yo entiendo que de entrada la noticia les siente mal. El tren tiene en torno a sí una mitología, inspira un sentimiento que puede y justifica perfectamente la reacción que la mayor parte de los ayuntamientos han tenido ante el anuncio que hicimos antes de ayer, pero estoy absolutamente convencido de que participando ellos en el diseño del servicio y acomodando exactamente el servicio a la demanda y a sus necesidades, no solo no saldrán perdiendo, sino que saldrán ganando. Es decir, el Gobierno de Aragón no asiste a este cambio de modalidad de transporte con resignación, sino que asiste a este cambio de modalidad de transporte con ilusión, porque creo sinceramente que vamos a mejorar sustancialmente la calidad del servicio de cara a los usuarios
la vamos a acomodar a la demanda y la vamos a hacer sostenible en el tiempo. Este tipo de ferrocarriles de bajísima ocupación están llamados progresivamente a ser eliminados, pero no solo en Aragón, sino en el conjunto del país, igual que lo están siendo en el conjunto de los países europeos, si es que en los países europeos quedan todavía ferrocarriles de esta naturaleza. Y la segunda cuestión tenía que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando con el presidente del COE, hablando en algunas ocasiones con el presidente del Gobierno, hablando con políticos catalanes. Para Aragón es una oportunidad. Esos Juegos es una oportunidad de promoción de la marca de la comunidad, de promoción de la marca de los Pirineos. Es una oportunidad para modernizar el sector de la nieve y hacerlo más competitivo, y así lo hemos manifestado siempre, incluso con la habilitación de equipos técnicos dirigidos por el consejero Felipe Fazi, que han participado junto con colegas catalanes suyos y con colegas del COE en desbrozar, en ir poco a poco visualizando en qué podía consistir esa candidatura. A hoy, la información que nosotros tenemos nos permite decir que el proyecto esté terminado, el proyecto esté rematado, salvo que nosotros no tengamos toda la información. ¿Qué es lo que hemos dicho en los últimos días? Hombre, pues que da la impresión de que si el Gobierno de España lidera un proyecto de esta naturaleza, al que nosotros estamos absolutamente vinculados y nos sentimos concernidos, y hay dos comunidades autónomas que participan en el mismo, han de hacerlo en pie de igualdad. Aragón no va a aceptar otra consideración, Aragón no va a aceptar otro papel que no sea exactamente el mismo que tenga Cataluña. Eso parece bastante fácil de entender. ¿Qué es lo que en principio nos sorprendió? Es que el propio Gobierno de España, la ministra Montero, asumiera la denominación de Pirineus Barcelona. Eso ya de entrada parece bastante excluyente respecto a Aragón y respecto a esa reivindicación nuestra de participar en pie de igualdad. ¿Quiere eso decir que Aragón se aleja del proyecto? En absoluto. Yo estoy convencido que vamos a seguir hablando, yo estoy convencido de que el sentido común y la razón se impondrá, y yo estoy convencido que el Gobierno de España, junto con Cataluña y Aragón, participaremos en este proyecto, pero evidentemente Aragón no lo va a hacer a cualquier precio. Hola, presidente. Buenos días. Como he dicho, Sagrario, bienvenido. Espero que también nos echará de menos a nosotros. Por supuesto. Dos preguntas muy concretas. Sobre el tema indultos, sé que ayer habló en Aragón Televisión, pero me gustaría intentar ir un poco más allá. Dice que pide un margen de confianza para el presidente Sánchez, aunque usted no ve que pueda haber una solución a ese asunto. No sé si le llegó a tranquilizar algo más el hecho de que Sánchez dijera en el Congreso que él nunca va, si es presidente del Gobierno, a permitir que haya tampoco lo permite la Constitución, a que haya un referéndum de autodeterminación. Eso por un lado. Y por otro lado, también le quería preguntar, usted siempre se ha mostrado preocupado por el ambiente de guerra civilista, a veces en el nivel político que se vive en este país. No sé qué le pareció las palabras ayer de Pablo Casado, diciendo que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los que querían ley sin democracia y los que querían democracia sin ley. La primera cuestión. A mí el presidente Sánchez no me intranquiliza en absoluto. El compromiso que ayer manifestó con el artículo 2 de la Constitución, su negativa rotunda a considerar ni siquiera como posibilidad un referéndum, su negativa rotunda a considerar cualquier posibilidad que se sitúe fuera de la Constitución, yo la creo absolutamente, porque es un compromiso siempre mantenido por el Partido Socialista, que es uno de los redactores fundamentales de la Constitución, quizá el partido que durante más tiempo y con más énfasis la ha defendido, y desde luego el presidente Sánchez está absolutamente alineado con el espíritu de la Constitución y con la defensa de la Constitución. A mí quien me intranquiliza desde siempre, incluso desde antes de estar en política, es Esquerra Republicana de Cataluña y los independentistas. Yo dije el otro día que, independientemente de mi visión particular sobre los indultos e independientemente de que creo que el problema de Cataluña solo se solucionará
cuando haya un gran pacto transversal en el que participen Partido Popular y Partido Socialista, dejando claro primero qué queremos hacer de España para después encajar Cataluña en España, dejando claro que eso hoy por hoy es imposible por la cerrazón del Partido Popular a cualquier pacto de Estado. El Partido Popular ha entendido siempre Cataluña desde el punto de vista exclusivo de su interés por la lucha por el poder, sin dar ninguna alternativa. He dicho que parecía que existiendo una sola alternativa, un solo proyecto para hacer frente al problema de Cataluña, que era el que ponía encima de la mesa el presidente Sánchez, que pasa por los indultos y pasa por la puesta en funcionamiento de una mesa entre los dos gobiernos, por muy escéptico que yo sea respecto a su resultado final, parece razonable que hay que darle un voto de confianza al Gobierno de España y yo se lo doy. ¿Soy optimista respecto al resultado de esa mesa? Lo he dicho con toda claridad, no. Ahora bien, ¿qué otra salida tiene en este momento España, salvo seguir insistiendo hasta la saciedad? Y yo lo hago en que es absolutamente fundamental que se produzcan grandes pactos transversales. Y, mientras tanto, entiendo que el problema no tiene solución. Ahora bien, creo que como aragoneses, como Gobierno de Aragón, como instituciones aragonesas, deberíamos trascender la cuestión estricta de los indultos y situarla en un contexto que nos interesa mucho más. Pase lo que pase, se aborde el tema de Cataluña y se solucione desde la mesa o, como yo creo, se aborde desde grandes pactos transversales. Lo que parece obvio es que en los próximos años se van a producir acontecimientos, se van a producir hechos, se van a producir cambios en el sistema de financiación, en la arquitectura institucional que nos van a afectar a todas las comunidades autónomas. Y yo, como presidente del Gobierno de Aragón, obligado en primer lugar y por encima de todo a defender los intereses de los aragoneses, como presidente del Gobierno de Aragón, quiero participar en los ámbitos donde se tomen esas decisiones para que no solo no resulten perjudiciales para Aragón, sino para que resulten beneficiosos para Aragón. Eso es, en este momento, lo que constituye para mí la prioridad absoluta. Exigir, reivindicar la presencia de Aragón en los ámbitos, en los foros donde se decida, y creo que, en ese sentido, cuanta más unanimidad, cuanto más acuerdo hubiera entre todas las fuerzas políticas aragonesas, la posición que yo tendría en esos ámbitos de decisión sería mucho más fuerte. En cuanto a la lección de historia que nos da ayer el señor Casado, me parece, primero, absolutamente desatinada y roza, lo digo con toda claridad, absolutamente la indecencia. El Gobierno de la República, bajo la presidencia de Manuel Azaña, un Gobierno de republicanos moderados, un Gobierno de personas moderadas, absolutamente alineadas con la democracia liberal y con el Estado de Derecho, era un Gobierno que entendía que democracia era sinónimo de ley, sinónimo de Estado de Derecho y sinónimo de respeto a la ley. Por tanto, esa descalificación que hace el señor Casado retrotrae a este líder político al franquismo más rancio y más absolutamente repugnante. Y hablar de que el franquismo suponía el reconocimiento de la ley a costa de la democracia es desconocer absolutamente lo que significa la ley y la democracia. Para cualquier demócrata, democracia y ley son absolutamente sinónimos. Buenos días, presidente. Por una parte, me gustaría preguntarle por la situación sanitaria en Aragón. Estamos a unas horas de cambiar de fase, pero llevamos 2 días con repuntes de casos. No sé si preocupa esta situación. Y, por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza va a pedir al Gobierno de Aragón 19 millones de euros en préstamos. ¿El Gobierno de Aragón qué va a hacer? Respecto a la situación sanitaria, vamos a pasar efectivamente a la fase 1. No hay ninguna reconsideración por parte del Gobierno de Aragón respecto a esa decisión, aunque sí hay una preocupación por el repunte de casos. Hay que matizar en qué consiste este repunte. Es un repunte fundamentalmente que afecta a personas jóvenes. ¿Eso qué significa? Que la mayor parte de los casos son asintomáticos, que no tiene prácticamente impacto en la hospitalización y que no tiene prácticamente impacto ni en UCIs ni, por suerte, en fallecimientos.
¿Quiere decir esto que no tengamos que preocuparnos? En absoluto. Nos tenemos que preocupar y no podemos dejar de lanzar mensajes a la opinión pública en el sentido de que se tenga claro que la pandemia no ha quedado atrás. Es verdad que podemos ver el futuro con bastante optimismo, sobre todo por el efecto absolutamente milagroso que están teniendo las vacunas, pero la pandemia no ha quedado atrás y fundamentalmente los jóvenes deben extremar sus precauciones, deben tener conductas que impidan este tipo de contagios, que en este momento son los más abundantes, de los que se contabilizan día a día y que, por mucho que no tengan de momento demasiadas consecuencias desde el punto de vista de la hospitalización y desde el punto de vista de las UCIs, pues a lo mejor en el futuro, si no ponen los medios adecuados, sí que podrían tenerlas. Por tanto, le agradezco la pregunta en el sentido de que me da la oportunidad de volver a decirle a la sociedad aragonesa y particularmente a los jóvenes que sean cautelosos, que sean responsables, que respeten las normas, que ya tendrán tiempo de divertirse, de dedicarse al jolgorio y a la juerga y a todas las actividades propias de la juventud, pero que aguanten un poco más. A partir de finales de julio se va a empezar la vacunación de los mayores de 18 años, es decir, estamos rozando con los dedos el final de esta pesadilla, que tengan un punto añadido de paciencia y que no echen por tierra el esfuerzo que llevamos un año haciendo la sociedad, el personal de los hospitales, las instituciones, toda la ciudadanía en su conjunto. Respecto al asunto de la deuda del Ayuntamiento, no es que nosotros les vayamos a prestar dinero al Ayuntamiento. El Gobierno de Aragón tiene que autorizar los endeudamientos del Ayuntamiento. Le dije al alcalde desde el primer día que nosotros como Gobierno haríamos todo lo posible por facilitarle las cosas para que el Ayuntamiento pueda hacer las inversiones que tiene planificadas, que tiene previstas. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible dentro del marco de la legalidad para poder autorizarles ese préstamo. Ha habido bastantes dificultades que resolver, pero justamente esta mañana vamos a firmar la orden correspondiente para que el Ayuntamiento pueda comprometer esa deuda y los zaragozanos puedan disfrutar de las inversiones que con esa deuda se llevarán a cabo. Muchas gracias.